the way He moves, the way He directs our lives, we tend to think that we know what we're doing. A veces creemos que sabemos lo que estamos haciendo, pero no sabemos. Dios es el único que sabe verdaderamente qué es lo que se está llevando a cabo. Y como siempre, nunca falla, ¿no? Y tratamos de comprar baterías en un lugar y en otro, y como quiera sale lo mismo. Gracias a Dios por estos aparatitos que son rápidos para arreglarse. Entonces ahí estamos. Primeramente Dios, ahí estamos. Gracias a Dios. Estamos contentos, estamos alegres, estamos gozosos esta mañana. Are we happy? Joy in our heart. The Bible tells us that the joy of the Lord is forever. Nos dice la Escritura que el gozo del Señor es para siempre. So, no podemos de un domingo a otro domingo y decir, hermano, el domingo pasado estaba gozoso, este domingo. No, hermano, el gozo del Señor es para siempre. The joy of the Lord is forever, regardless of what we're going through. No importa lo que estemos pasando, el gozo del Señor sigue en nuestras vidas. Aleluya. Regardless of what we're dealing with or what we're going through, the joy of the Lord continues in our lives. And that's why we praise and give glory to God. Amen. Por eso alabamos y damos honra y gloria al Dios Todopoderoso, hermanos. A mi gozo esta mañana, hermanos, aquí en la casa del Señor, una vez más. No sabe realmente cómo me gozo. You just don't know. You can't imagine the joy. The joy. I'm glad to see Brother Edward and Sister Mary here with us this morning after a little trip. Good. God is good. Took you and brought you home safely. Hermanos, vamos a leer rapidito esta escritura, hermano, porque es importante. Y yo sé que al ver la escritura usted ya está diciendo, ay, hermano, estamos diciendo, ¿cuándo nos va a llegar? Ya nos llegó. No, hermano, no se preocupe. No se preocupe. Vemos la escritura como leye y lo que dice. Pero el contexto es algo más profundo que solamente la palabra que vemos, hermanos. We see the word and you may say, oh, brother, we were just wondering how long it's going to take for you to come through with this. Well, the word is one thing. The context of the word is another. So don't get scared because of the word. No se asuste con la palabra, que dice ahí rapidito, de manera, el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ay, brother, ahí viene. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Praise God. Ponga cuidado, lea esa palabra. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Honra y gloria a Dios. Así que ni el que planta es algo. Sonríeselo. Y por eso esa palabrita que yo me gané, y yo me gané, no va. Es la convicción de la palabra. El Espíritu Santo que trae al pecador a los pies de Cristo. Uno no se gana a nadie, uno guía a alguien a los pies de Cristo. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Para que Dios reciba honra y gloria. That is for God to receive all honor and glory, and not man. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual,
but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet not, or ye able, even today. For ye are yet carnal, you're fleshy. For whereas there is among you envy, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the growth, the increase. So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the growth. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos habla y toca nuestros corazones, Señor. Nos exhorta, Padre, pero también nos anima y también nos reta a un crecimiento espiritual. Padre, no podemos seguir con el biberón en la boca, Padre. Tenemos que salir de la cuna. Tenemos que salir, Señor, más allá de donde nos encontramos. El momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y tú nos hablas en esta mañana, dirigiéndonos a ello. Porque tú quieres, tú deseas y tú esperas crecimiento dentro de tus hijos. Damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. You may be seated. You got a little bottle of water there or something? Make sure you take a little drink. Tiene su botellita de agua, hermanos. Tome su agüita allí. Estamos para entrar en algo sabroso, hermanos. Amén. ¿Qué es la comida sin agua? What is a meal without something to drink? Jesus said, drink of this water, and you will thirst no more. Jesucristo dijo, bebed del agua de la vida, y jamás tendrás sed. O sea, invita al Espíritu Santo que guíe esta palabra a tu corazón. Amen. Just invite the Holy Spirit to guide this word into your heart. There will not be just a word that you just heard. No es una palabra que solamente escuchas esta mañana, hermano, sino que llega al corazón. Amen. Y vas a hacer algo con ella. It's going to come to the heart and you're going to do something with it. Here we see Paul writing to the Corinthians. Aquí vemos la primera carta de Pablo a los Corintios. Escribe dos cartas. Mis hermanos corintios eran un poquito, brother Corinthians, they were a little bit hard-headed. So he gave a letter. It was not enough. So he wrote him another letter. And he addressing some issues within the church. Está tratando algunos negocios dentro de la iglesia, hermanos, de ellos. Hermanos, buscando algo de la iglesia. Corintio era un lugar de negocio. Era un lugar donde se manejaba negocio. Había acción. The city of Corinth was a place of business. It was mercantile. So Pablo vio la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, vio la iglesia que él fundó allí en Corintio. Paul saw the church, but the direction of the Holy Spirit, he saw the church in Corinth that he had planted there. And he said, if I can get this church to be healthy, if I can get this church to be strong, if I can get this church to be mature,
then the gospel will spread. Why? Because many people would come there. Por eso Pablo escribe esta carta. That's why he writes this letter. Dice, si puedo agarrar esta iglesia que sea fuerte, que sea fortalecida, que haga madurez, entonces el evangelio se va a desparramar por toda la gente que llega aquí. Imagínense el puerto de Freeport. Aquí llegan barcos de todo país. The seafarers that come here into the port of Freeport, they come from all different places, all countries. When they come to port ministry, and they receive the gospel, then the gospel goes out with those people. Cuando llegan aquí al puerto, aquellos hombres que llegan en los barcos, se les presenta el evangelio. Entonces el evangelio ellos lo llevan con ellos a los diferentes países donde ellos vienen. Gloria a Dios. Por eso Pablo exhorta aquí. That's why Paul goes into exhortation here. He does three things here. Hace tres cosas aquí, hermano. Exhorta, anima y reta. With these scriptures, Paul does three things. He exhorts the church in Corinth. He encourages the church in Corinth. And then he challenges the church in Corinth. He just don't put a word out there. You may say, brother, he's exhorting, but it looks like he's getting onto him pretty hard. Hermano, dice que exhortación, pero parece que le está dando un poquito duro. Porque les llama niños. Les llama bebés. He calls them children. He calls them babes. The spiritual babes. Pablo les llama bebés a los hermanos en Corintio en su vida espiritual. He calls them babes in their spiritual life. Why? Because from the time that he planted the church and he left, and then he hears what's going on in the church, he says, oh, my brothers have not grown a bit. What did I do? Where did I go wrong? Mis hermanos no han crecido nada. ¿Qué daño hice yo? ¿Dónde me fui mal? Dice el versículo 2, look at verse 2, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. I fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it. Lo que está diciendo, les tuve que dar alimento como si apenas estuviéramos empezando. Cuando ya tienen tiempo, I had to feed you milk like we were just beginning when you have time. So I could not go into deep waters with you. No podía entrar en las aguas profundas con ustedes porque todavía están allá gateando. You're still crawling. I cannot go play soccer with you because you're crawling. No puedo jugar al fútbol con ustedes porque todavía andan gateando, mis hermanos. ¿Por qué? Why is he doing this? Because there's a zeal in him. Hay un celo en Pablo. Que él busca crecimiento en el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Why is that zeal there? Why is he so jealous of God's word and he wants to grow within the church? Because he knows that there's people around the church, outside the church, that need the gospel of Jesus Christ. Amen. Porque sabe que hay personas alrededor de la iglesia, fuera de la iglesia, que necesitan el evangelio de Jesucristo. They need the conviction of the Holy Spirit of their sinful lives. Convicción del Espíritu Santo de sus vidas malvadas, de sus vidas pecaminosas. Pero ve la iglesia la que debe de dirigir al pueblo que está perdido. Dice, wow, church ain't ready. How are you going to lead those to Christ when you yourself are still a baby? ¿Cómo vas a dirigir a aquellos a Jesucristo cuando todavía estás bebiendo leche? Hermanos, Pablo habla duro, pero habla con verdad y con buena razón. He speaks hard, but he speaks with the truth and with a good reason. He wants the church to be impacting the world with the gospel of Jesus Christ. Quiere que la iglesia esté impactando al mundo con el evangelio de Jesucristo. Amen, amen. Yes. Hermanos, el crecimiento espiritual y la madurez espiritual
es importante en la vida del cristiano. Amén. The spiritual growth and spiritual maturity is important in the believer's life because we want to live what Jesus said. I've come to give you life and life abundantly. I want you to really live. ¿Por qué Jesucristo dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia? Quiero que vivan. I don't want you to be drinking milk all the time. I want you to get into the tomahawk state, brother. No quiero que estés bebiendo leche siempre. No quiero que le entres ahí al pedazón de carne, mi hermano. Get into it. Go with it. But you need growth. Where you're at, I still have to nurse you. Necesitas crecimiento. Donde te encuentras, todavía tengo que darte leche. Me duele, me espera. I still have to feed you milk. I don't want to do that. And the reason he's saying that, because the people were arguing within the church. Los hermanos estaban ahí argumentando, discutiendo dentro de la iglesia, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo. ¿Por qué? Buscando posición, buscando poder dentro de la iglesia. Hermanos, Dios nos guarde de ello. Amen. They were arguing, they had dissensions within the church of, I belong to him, I belong to the other one, to Apollos, to Paul, looking for power within the church. God, deliver us from that. I belong to God, Christ. guard us from that. Amen. There's no power in the church except the power of the Holy Spirit and the power of God. Yeah. Hermano, no hay poder en la iglesia, solamente el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amen. Si buscas poder, busca poder de Dios. Hallelujah. Y por eso Pablo le duele. He's saying this with hurt in his life. Pablo le duele, hermano, porque está viendo la iglesia que no está haciendo, no está creciendo como debe crecer. He sees the church and he sees that it's not growing. It's not maturing. Spiritual growth is not there. El crecimiento espiritual no está ahí. Tienen años en la iglesia. They have years in the church. But that's all they have. Years in the church. Because spiritual, they don't have anything. And that's why Paul is so hard on the Corinthians here. Años en la iglesia, pero ningún crecimiento y ninguna madurez. Hermanos, ¿cómo vamos a evangelizar un mundo perdido cuando estamos nosotros todavía en la cuna con el biberón? Amen. How are we going to evangelize a lost world when we're still in the crib with a bottle of milk? You can't. We're useless. Somos inútiles, hermanos, en el evangelizar al mundo perdido. And that's what the church is here. We're not here just to come looking pretty. Yo sé que no me miro bien, hermanos, pero ustedes sí. No vinimos solamente a vernos bien, hermanos. A ver quién vino, a ver quién no vino, a ver cómo vino. No, no, no. We come that God will guide us through His Word and then sends us out. Que Dios nos guíe a través de su poder y luego nos envíe. Por eso Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. That's what Jesus said in Matthew. Go ye and make disciples. Amén. Don't wait for them to come. You go. No esperes que vengan. Id y hacer discípulos. Por eso Pablo, hermanos, aquí exhorta a la iglesia. No que quiera regañar a la iglesia, no. Él quiere que crezcan, hermanos, como padres. No deseamos que nuestros hijos crezcan y no solamente crezcan en tamaño, ahí con su barbita y todo. No, queremos que crezcan, pero que maduren en el crecimiento. As parents, we want our children to grow. Yes, with the little beard there and the little mustache and the girls, the little hair and everything else that goes with it. But also to mature. The little girl that the mama used to put her shoes on.
now she puts them on by herself. And then she goes to the store, and Mama wants to buy her these shoes. She said, no, Mom, I want these ones. Oh. Now she's making choices. That's what parents want. That's the same thing God wants from us. That we make choices. But choices to serve Him. Dios busca lo mismo de nosotros, que nosotros tomamos decisiones, pero para servirle a Él. Amen. Pero necesitamos crecimiento espiritual, madurez espiritual. Hermanos, para vivir vidas victoriosas, necesitamos crecimiento espiritual. Amen. Necesitamos madurez espiritual. Amen. To be able to live victorious lives. And that's what God wants from His children, from you and me. Es lo que Dios quiere de ti y de mí, que vivamos vidas victoriosas. But to live victorious lives, we must have spiritual growth. We must be spiritually mature. And it's not something that we're going to show or we're going to judge one another by. No es algo que vamos a enseñar nosotros o no vamos a juzgarnos a otros. Es algo que Dios ve y Dios juzga. Amen. That is something that God sees and He judges. So be careful, my brother. You judging your brother or your son or your daughter and say, I wish my son, I wish my daughter would be here and there. No, don't wish it. Pray for it. Amen. No, hermano, no desees que tu hijo, ora por él, ora por tu jovencita, que lleguen a esa madurez espiritual. Amen. Y como padres, ¿dónde estamos nosotros? And as parents, where are we at? In our spiritual growth, in our maturity. Is our children still watching us on the crib with the Bible? Or they're watching us out there, fighting the enemy? ¿Nos están viendo nuestros hijos, hermanos? Todavía en la cuna con el biberón. ¿O nos están viendo echándole guerra al enemigo? Como saben nuestros hermanos aquí que en el matrimonio hay problemas, hay batallas. Pero ¿qué pueden ver los hijos? Aún en medio de ello, mis padres siguen adelante. Amen. Testimonio. There's got to be a testimony. Even through trials and tribulations in the marriages or in relationships as young people, you continue if you're believers. And that's what the Bible says. Do not be unequally yoked. Por eso dice la Escritura, hermanos, que no entremos en yugo desigual. Because even within the church, you have problems. Just imagine, you get tangled up. You didn't get involved with an unbeliever. You're really going to have problems. Te metes con un no creyente. Si dentro de la iglesia hay problemas, jovencitos, jovencitas, si te metes con un no creyente, primeramente estás desobedeciendo a Dios. Dos, tus padres. Y luego hay problemas. Dice que no pueden caminar. Dos que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Two that are not in one accord cannot walk together. There's no unity between light and darkness. No hay ninguna unidad entre la luz y las tinieblas. No pueden caminar dos juntos que no están de acuerdo. Be careful. And that's why Paul is exhorting the brothers in Corinth. Los cristianos bebés son controlados por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, por sus propios sentimientos, por sus emociones. Spiritual babes, or children, or controlled by their own desires, by their own emotions, by their own feelings. But that one that is getting and reaching spiritual growth and maturity is controlled by the desires of God. Pero aquel que está en crecimiento espiritual, madurando espiritualmente,
está siendo controlado por los deseos de Dios, Hallelujah. no los deseos de la carne. Not the desires of the flesh, but the desires of God. The thoughts of God. What does the word say? My thoughts are not your thoughts. And my ways are not your ways. And that is spiritual growth. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos no son tus caminos. Crecimiento espiritual, hermano. Entonces, estamos nosotros guiándonos, viviendo de acuerdo a nuestros deseos o los deseos de Dios. Tres cosas en los deseos de Dios. Three things in the desires of God. Que sea tu meta. Let it be your goal. That you are being led by the desires of God. Que estés siendo guiado por los deseos de Dios y no tus propios deseos. Que sigas la dirección de Dios y no la dirección de tus propios pensamientos. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 5 y 6 por ahí? What does Proverbs 3, 5 and 6 say? Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding, but acknowledge Him in all your ways. Acknowledge Him in all your ways. And He will lead your path. But you have to acknowledge Him. When you don't acknowledge God, then you're just acknowledging your own self. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No depende de tu propia prudencia. No depende de tu propia prudencia. Considéralo a Él. Amen. Y Él guiará tu camino. Amén. Deleítate en Jehová. Salmos 37:4. Psalms 37:4. Beautiful scripture for young people. Amén. Delight yourself in the Lord, and He will grant you. He Aleluya. will not grant those around you. He will grant you the desires of your heart. Amen. But you have to have some spiritual growth. Deleítate en Jehová, y Él te concederá. No a los que te rodean, sino te concederá a ti los deseos de tu corazón. Amén. Amen. Pero deleítate en Jehová. Hermanos, para deleitarte en Jehová tiene que haber crecimiento. There has to be growth for you to start delighting yourself in the Lord. And you're not going to delight yourself in the Lord just playing with your life. No vas a deleitarte en Jehová jugando con tu vida. Tienes que reconocer a Dios. Entonces sigue la dirección de Dios. Busca los deseos de Dios para tu vida. Sigue la dirección de Dios. Y sigue la guianza de Dios. Punto número 1, y para nosotros. Nacimiento y espiritual y crecimiento. Nacimiento espiritual y crecimiento. Spiritual birth and growth. Compartí a la hermana Juanita esta mañana, el joven. Anoche aquí tuvimos, y guiándolo. Qué hermoso es guiar a alguien a los pies de Cristo. Amén. How beautiful to lead somebody to Christ. There is the greatest joy you can ever feel. If you haven't led anyone to Christ, we're talking about that this morning. Spiritual growth. So you know what? Lord, I've never led no one to Christ. I want to make it a goal. That I will lead someone to Christ this year. But we need spiritual growth to be able to do that. Necesitamos crecimiento espiritual para hacer eso. Necesitas algo, conocer algo de la palabra. You need to know a little bit about the Word. And most of all, you definitely need to know Christ as your Lord and Savior. Amen. You can lead no one to Christ if you don't know Christ. No puedes guiar a nadie a Cristo si tú no conoces a Cristo. Decía la hermana Juanita, gracias por la decisión de este joven
Pero ahora yo estoy buscando a ver dónde o quién, a donde Él está, pueda discipularlo, pueda guiarlo. Gracias por aquí, hermano. Aquí tenemos material. Gracias a Dios. Tenemos material. Si alguien acepta a Jesucristo, yo le puedo decir, hermano, hermana, mire, aquí necesito que usted guíe a este. Gracias a Dios, hermano, por ustedes que han estado en los estudios bíblicos los miércoles y todo lo demás. El estudio que ustedes hacen en su hogar. Pero ahorita estoy batallando con ello. Digo, ¿dónde? ¿A dónde lo voy a dirigir? Pienso hacer algo yo con él. Pero hermanos, no es solamente de uno. Es de que alguien más comparta también. Para que crezca espiritualmente. How are we going to develop? Nacimiento espiritual y crecimiento. Hermanos, no es solamente aceptar a Cristo y ya todo se acabó. It's not about just accepting Christ and we've got everything. No. When you first took your job, the first job that you took of where you're at, they expect you to grow in that job. They don't expect you to come in and, well, you don't know a whole lot about the company. You don't know a whole lot about your colleagues. And you don't know, but they expect you that as days go by and as you get involved and you're doing more and more, they expect growth and maturity. It's no different than our God. Nada diferente de nuestro Dios, hermano. Él espera que cuando nosotros caemos a la cruz, hermano, le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Jesucristo. Ahora hago una decisión de ahora voy a crecer. Make a decision. I want to grow. I want to grow in Christ. La meta de Dios, hermano, para nosotros es madurez espiritual. Crecimiento espiritual. That is God's goal for us. Every believer. Is spiritual growth and spiritual maturity. Go with me to the book of Hebrews chapter 6 verse 1. Van conmigo, vamos a ir rapidito al libro de Hebreos. Hebreos. Hebreos 6.1, hermano. Yo sé que ahí está enredado con Tito y Mateo y todo, pero ahí lo voy a encontrar, hermano. Hebreos 6.1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. You must grow. Tenemos que crecer, hermano. Primera de Pedro 2. The book of Peter. 1 Peter chapter 2. And you can write this down because you can share this with someone. Dice allí, Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desear. Uno tiene que desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. There has to be a desire in our lives. And I see some brothers, and I talk to some brothers that they share a word with me, and I can see, I can feel, I see the interest of spiritual growth. I see, brother, how about this? How about that? You know, I read this scripture, and I read this, and this is what I understand, and what does it say? Man, that's encouraging for somebody like me. So, man, when you have that in the church, that is a blessing. Why? Because they're seeking the spiritual growth. It's not just knowledge, but it's spiritual growth and trying to mature in Christ, in their relationship with God. Hermanos, yo me alegro y me gozo cuando hermanos me escriben ahí textos, me mandan mensajes, preguntándome preguntas. ¿Y qué dice aquí? Mire, leí esto, me dice esto, y yo entiendo esto. Y ¿qué? Hermano, para mí, digo, está buscando de Dios. Está buscando crecimiento. He's looking for spiritual growth. We all need that. Todos necesitamos ello, hermanos. Amen. La meta de Dios para nosotros, hermanos,
es madurez espiritual. No solamente nacer de nuevo, sino que ahora crecer en esa relación con Jesucristo. It's not just be born again, but to grow in the new birth in Jesus Christ. It's our responsibility to grow. Es nuestra responsabilidad ya que se nos ha introducido el pan de vida, nosotros buscar ese pan. It is our responsibility now that the bread of life has been introduced into our life. It is our responsibility to seek that bread of life. Don't depend on the brother. Don't depend on the sister. Don't depend on mommy or papi. No. Young people, now you need to seek. Jesus said, seek and ye shall find. Buscad y hallaréis. Además, el sentido humano sabemos que madurez no es solamente edad. In the human sense, in the human world, growth is not just she went from 5 years old to 10 years old. No, they just age. Difference. Es más edad, es diferencia en edad. Madurez es cuando ya el niño, el joven, empieza a tomar decisiones. Crecimiento es cuando ya dice, papá, voy a tomar estas clases. Ay, mi hijo, pues tú sabes. Sí, papá. Pero buscando la guianza de Dios. Young people always seek God's guidance. If whatever decision you're going to make, pray and pray believing that God will guide your life. You're not just being born again. Now you need to grow spiritually. And spiritual growth is not going to come by ways of the meal that mom brings or dad brings or a friend invites you out to eat. Ese crecimiento espiritual no va a venir por el platillo de comida que te da mami o papi o un amigo te invita aquí o allá. No, eso viene de uno personal. It's personal. That's why the new birth in Christ is a personal decision. No one can make it for somebody else. La decisión del nacimiento en Jesucristo es decisión personal. Nadie la puede hacer por nadie más. Madurez espiritual, crecimiento en la fe. You must grow in faith. The spiritual growth is that you grow in faith. The little things that you used to pray for and that you said, God answered that. And so now you don't pray for those little things. Now you pray for bigger things. Okay? Me compartía el hijo de nuestro hermano González, que pasaba por ahí la semana pasada. Tenía un cuero de zebra. Tenía un cuero de esos animales grandes en África. Además, muchos van y cazan aquí, como yo, ardillas, así, conejitos. No, este muchacho se fue a lo exótico. That's an exotic hunt. He grew. He don't hunt just any bird or any just animal with 4 legs. He went to an exotic hunt. Crecimiento. Tiene que usar un rifle especial, algo diferente. Tiene que tener un guía. Hermanos, eso es crecimiento espiritual. En nuestras vidas, nuestra fe, cuando ya vemos realmente y creemos, when you truly believe that what you're praying for is going to come to be. Cuando crees que orar, ya estás orando y por lo que estás orando va a acontecer. Escúcheme bien. Y dice, wow. Según la voluntad de Dios. Amen. It's going to happen. But not necessarily the way you want it to happen. But you believe that it's going to happen according to God's will. But you believe from the moment of prayer, when you open your eyes and you said that prayer, your faith, spiritual growth in faith, is that you're truly believing now. Now you're not thinking, well, I wonder what's going to happen. What? No. No more of that. Now you're believing. It's going to happen. May not be what I want. May not be when I want it.
or how I want it. But it's going to happen because we pray. He said, I'm going to teach you to pray in God's will. En la voluntad de Dios. Nunca vas a ser decepcionado, hermanos, si oras y al final le dice, Señor, hágase tu voluntad. You will never be disappointed in life for a prayer that you pray at the end. Say, Lord, let it be your will. That means it's there. I'm done. Whatever the outcome is, I'm happy with it because it is your will. You know better than I do. Tú sabes mejor que yo. Crecimiento espiritual, nuestra fe, hermanos. Ahora, hay barreras, hermanos, hacia la madurez espiritual. Hay obstáculos. There's obstacles. And there's barriers in the spiritual growth. Ephesians 6:12. Ephesians 6:12, what does he tell us? There are struggles, there are battles, but not against flesh and blood. So there's barriers. Hay barreras. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay barreras, hermano. Se van a levantar barreras en tu vida espiritual. ¿Y sabes qué es una de ellas? Y la barrera más grande que hay, que detiene y que mantiene al cristiano en una vida de bebé, el pecado. It is sin. You will not grow if there's sin in your life. Unconfessed sin. Si hay pecado no confesado en tu vida, es una barrera. You will not grow. No vas a crecer. Si hay pecado en tu vida que no has confesado a Dios, you will not grow spiritually. I don't care how many Sundays you come to church, and I don't care how many songs you sing or how many Sunday school lessons you give, you will not grow spiritually. No importa más cuántos domingos llegues a la iglesia, cuántos cantos tú cantes, cuántas clases de escuela dominical tú enseñes, crecimiento espiritual no llegará a tu vida si hay pecado no confesado. If there's sin that's not confessed, you will not grow. There's a barrier. There's a wall. El pecado estorbará. Estorbará el desarrollo de tu fe en Dios. Sin will hinder, be a barrier in your spiritual growth as far as your faith in God. Why? Because it's sin. And sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. So no podemos crecer. Te va a estorbar en el servicio a Dios. It will hinder your service to God. It's a barrier. Va a estorbar tu confianza en Dios. No vas a poder crecer en confiar en Dios. Fíate en Jehová. No vas a poder porque hay pecado en tu vida no confesado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amen. So the scripture says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive. He will forgive the sin. But you need to confess that sin. So there's barriers in spiritual growth. Sin is a barrier for your spiritual growth in faith, in service, and trust in God. A lot of Christians find themselves living a life that they call it stable. And they're happy with that. Hay cristianos que viven sus vidas y dicen, yo vivo una vida cristiana estable. Está balanceada, it's balanced, it's stable. Ni muy alto, ni muy bajo. Estoy ahí. Bueno, Dios no quiere eso. God does not want that. He doesn't like that. He doesn't approve that. A Dios no le gusta eso. Dios no está contento por eso. Dios no aprueba eso. Dios espera que sus hijos maduren. Que sus hijos crezcan espiritualmente. God expects His children to grow spiritually. He expects you and me both, all of us, to grow.
be healthy, que crezcamos, que estemos saludables. Voy al templo, eso no es suficiente. Ayuda a personas, eso no es suficiente. Hablaba con un joven anoche y me decía, yo he ayudado a muchas personas. I help a lot of people. And I said, great, that is good. But they won't take you to heaven. I'm the way, I'm the truth, and the life. He will take you to heaven. When you do all those good works and all good deeds, then you do them because of Jesus Christ. God deserves, and He receives the honor, not you. On the other hand, you're receiving glory to yourself, and God will never share His glory with no one. He tells us that. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces lo que es de Dios es de Dios. Amén. Hago esto, hago aquello. Hermanos, son barreras, son mentiras del enemigo para detenerte en tu crecimiento espiritual. Alguien que está muy contento siempre, hermanos, con un cristiano que todavía está en la niñez, es Satanás. Dios no, pero Satanás sí. The one person that is happy at all times because of no spiritual growth in a believer is Satan. You know why? ¿Sabe por qué? Satanás se deleita en un cristiano bebé o inmaduro porque es un cristiano inefectivo. Así es. That's why Satan is happy. And he wants to keep us there. Because a babe, an immature Christian, is ineffective. Satanás no se tiene que preocupar por él. Dice, este no hace daño, este no hace nada. He's good where he's at. I'm going to keep him there. I know where I want that. He's not going to hurt no one. He's not going to hurt my kingdom. Why? Because he's weak. He hasn't grown. I see he gives all his time to himself. He don't spend no time talking to his father. He don't spend no time allowing his father to talk to him through the word. So there's no prayer, there's no fasting, there's no scripture. He don't witness. So you know what? I like him. Me gusta ese cristiano inmaduro. Satanás está contento. Hermanos, es un tiempo de autoexaminarnos. It's just a time for us to examine ourselves. Where are we at? Have I grown spiritually? If I received any maturity in my Christian life, in my Christian walk with Christ, I accepted Him and I believe in God. I know He does so many things for me. But am I growing? It's not about knowing Christ anymore. Thank God. You have in your heart and you got salvation, you got eternal life. But now God is expecting you to grow just like in your company where you work. They expect you to do more than just take 1 or 2 measurements of the insulation or the metal that you're going to put on there. They expect you to look at corners, look at angles. Growth. They may start you just doing some straight measurements. But they say, you know what? I can get anybody to do that. I need you to take measurements in angles, different cuts. Necesito crecimiento. Ahí como espera el hombre crecimiento en tu trabajo. Puedo usar a cualquiera que tome medidas derechas, pero necesito a alguien que tome medidas en ángulos, en diferentes áreas difíciles. Necesito ver crecimiento. Y con crecimiento, hermanos, viene recompensa. Amén. With growth comes reward. Wow, mira, toma todas estas medidas, ya todos estos cortes y para acá y para allá, y compone aquí y sale con sus ideas y todo. Mira, te voy a dar un poquito más de dinero. Wow, sonrisa, that smile comes on and you say, wow, I didn't expect it, yo no esperaba esto. Hermanos, Dios tiene riquezas, bendiciones para nosotros, pero necesitamos crecimiento espiritual. Amén. The spiritual growth. Ahora, ¿qué es la meta? What is the goal? Sabemos que hay barreras. Sabemos que está el nacimiento.
espiritual, crecimiento espiritual. Hay barreras que nos estorban en el crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es la meta? What is the goal? Aquí vemos Pablo, hermanos, Pablo, hablando a los corintios. Es la distinción que tenían de que pertenecemos a este y pertenecemos a aquel. Dijo, eso es basura. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Es Dios que da el crecimiento. Amén. Mi hermano, no te equivoques en que nadie va a traer crecimiento a tu vida. Don't make the mistake that somebody will bring growth to your life. No. Say, you know what? Because of him or because of her, I'm spiritually growing. No. God gives the growth. You seek him and he will give you growth. No esperes crecer a favor de alguien o al lado de alguien. Tú busca de Dios y Dios te va a dar el crecimiento. God will give you the growth. ¿Qué es la meta? La meta es crecimiento y madurez espiritual. What is the goal? The spiritual growth and spiritual maturity. God's will is that for us. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Que crezcamos espiritualmente, que no sigamos en la cuna con el biberón. Get out of the crib, sal de esa cuna, mi hermano, y avienta ese biberón. Y dice, Señor, deja agarrarme de tu mano, porque yo quiero conocerte mejor. Father God, let me hold on to your hand, because I want to get to know you better. I want to reach your will. And that is spiritual growth and spiritual maturity. Go with me to the book of Romans, chapter 8, verse 6 and 9. Romanos, ahí rapidito, Romanos 8, versículos 6 al 9, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pablo a los romanos aquí también. This is Paul to the Romans also. Brother Paul, he was a fool. He was mad. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. You want life and peace. Then, take heed to the word of God. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No puede haber crecimiento espiritual. No puede haber madurez espiritual. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es un tiempo de autoexamen. It's a time to auto-examine ourselves. Si haces esta tu meta, tu vida cambiará. If you make this your goal, that you will be involved in the spiritual things of God, to grow spiritually, your life will change. Tu vida cambiará. Si haces esta tu meta de ocuparte en las cosas espirituales de Dios, tu vida cambiará. No seguirás igual. You will not continue being the same. No serás el mismo, mi hermano. Juan 3:30. John 3:30. Let's go there quickly. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. He must increase, but I must decrease. And Jesus said, deny yourself and follow me. It is important that he increases and I decrease. Or for spiritual growth, I need to deny myself to be able to follow him. Everything that I want, I turn it over to him. Todo lo que yo busco se lo paso a él. Dios desea que seamos más y más como Cristo, hermanos. Amén. Y no en la iglesia. Jesus desires that he wants us to be more and more like Christ, and not in the church, but wherever we're at. Donde quiera que estemos, hermanos, Él quiere que seamos más y más como Cristo. En tu trabajo, en tu relación
con quien estés en esa relación, que allí, en esas pruebas, en esas tribulaciones, tú puedas menguar y Cristo crecer en ti. Y así podrás entonces crecer espiritualmente, podrás desarrollarte. Hermanos, permaneceremos cristianos bebés o buscaremos cambio a través de la meta de Dios, Amén. que es crecimiento espiritual, Amén. madurez espiritual. Will we continue being babes? Will we continue in the crib with the bottle? Or this morning we'll make a change. We say, God, forgive me. I thought I was okay. Because I trust you, I love you. You know, I prayed to you, you know, and I thought everything was good. But you know, God, going to your word, I find myself short. This morning, I want to move in the direction of spiritual growth, the spiritual maturity. Padre, perdóname. Yo pensé que estaba todo bien, pero me encuentro que todavía estaba o estoy en la cuna con el biberón. Pero hoy yo busco la meta tuya, la voluntad tuya. Ese es crecimiento y madurez espiritual. ¿Para qué? Para que los hermanos digan, ay, mira, qué espiritual el hermano, mira cómo ha memorizado tantos salmos, mira, ay, el hermano, mira, no, es un gigante. No. Para que podamos compartir el Evangelio. Esa es la meta de Pablo, compartir el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios y que a través de tu testimonio, mi testimonio y la palabra de Dios, el conocimiento de esta palabra, podamos guiarlos a los pies de Cristo. Esa es la razón para el crecimiento y madurez espiritual. No es para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie. Esta mañana tú haces decisión. You take your decision this morning. Make that decision. When you continue, or should I say, when we continue being spiritual babes, or do we make a decision this morning and say, Lord, no more, no more. I will move toward your goal. I will move toward your will for spiritual growth and spiritual maturity in my life. Señor, no más, no más. Esta mañana yo hago decisión. Crecimiento, buscando tu voluntad. Crecimiento espiritual, madurez espiritual. Vamos a orar. Con nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos cerrados. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesucristo, esta mañana tú puedes aceptar a Jesucristo, así como ese joven anoche. Admito que soy pecador. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Confieso mis pecados a Dios. Me arrepiento de mis pecados. Y ahora invito a Cristo en mi corazón. Tú puedes hacer esta oración y aceptar a Cristo ahí donde tú estás. Y luego empezar en un crecimiento y una madurez espiritual. Pero lo primero, lo inicial, es aceptar a Cristo en tu corazón. A alguien aquí esta mañana que diga, hermano, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Hay que diga, hermano, ore por mí para crecer, buscar el crecimiento y esa madurez espiritual. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. God bless you, hermano. God bless you. Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Amantísimo Dios, buen Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Sabemos que muchas veces hemos entrado en complacencia para nuestra vida espiritual. Entramos en una rutina y no en un crecimiento. Padre, ayúdanos a salir de la rutina de la vida espiritual y entrar
crecimiento espiritual, acercándonos a ti a través de la oración, acercándote tú a nosotros a través de tu palabra y haciendo lo que tú nos has mandado hacer, llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Tú ves tu pueblo esta mañana, Padre, lo que buscamos, que tu palabra nos hable y esté clara lo que tú buscas de nosotros. Ya no podemos seguir donde estábamos. Tú nos has dado una segunda oportunidad aquí en esta tierra, aquí en Nueva Vida. No podemos seguir, perdónanos. Ahora buscamos seguir en la voluntad tuya y buscando crecimiento y madurez espiritual. Gracias te damos por todo ello. Y si hay alguien fuera de este lugar que ha hecho decisión por Cristo, que pueda acercarse a una iglesia cristiana y buscar enseñanzas, discipulados, para lograr ese crecimiento y esa madurez espiritual. Gracias te damos por todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.